Y Jesús oraba en el Espíritu. En Marcos 7:33 en adelante dice: y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo: Efata, es decir, sea abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Este es Jesús en acción. Este es Jesús practicando la presencia del Espíritu Santo en su vida, haciendo cosas que para la mente natural son extrañas y locuras. Pero era Jesús caminando bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo. Y aquí lo vemos gemir, porque Jesús caminó en el poder del Espíritu Santo. Jesús oró en el Espíritu. Y esa es una oración efectiva. La oración en el Espíritu es una oración poderosa, que no tiene igual. Es esa oración en el Espíritu la que ha traído los grandes avivamientos en la historia. Personas sencillas, humildes, que un día decidieron buscar a Dios con todo su corazón, que decidieron orar y clamar hasta que el fuego de Dios viniera a sus almas, y entraron en esa dimensión espiritual gloriosa donde Dios los cubrió con su gloria. Entraron a ese lugar de su presencia y comenzaron a orar, no de forma natural, sino comenzaron a orar en el Espíritu. Personas sencillas y humildes son las que Dios ha utilizado a lo largo de la historia. Gente común, gente que no tenía de qué jactarse, pero que lograron entrar en ese lugar secreto, en ese lugar del corazón del Padre, y aprendieron a orar en el Espíritu, como Jesús lo hizo. Jesús sanó en este pasaje a un hombre sordo de nacimiento, un hombre que no podía hablar, e hizo cosas extrañas: meter sus dedos ensalivados en sus orejas, escupir en su lengua y gemir. Pero esto no lo hizo como un hombre natural. Jesús era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Él era tan hombre como tú y yo, y Él era tan Dios como el Padre Celestial. Nunca perdió su divinidad, pero Él se había despojado para venir a la tierra y vivir comúnmente como tú y yo, y caminaba en el Espíritu y oraba en el Espíritu, y su obrar era en el Espíritu Santo. Y hoy quiero que aprendas a orar en el Espíritu. A lo largo de mi vida he aprendido que la oración no es simplemente hablar con Dios, es entrar en una dimensión espiritual, es entrar en una dimensión espiritual donde el Espíritu Santo me guía a orar de acuerdo con la voluntad de Dios. Y cuando oramos en el Espíritu, nos conectamos de una manera tan profunda, permitiendo que Dios interceda a través de nosotros, incluso cuando no sabemos qué pedir. Y hoy quiero compartir contigo esta hermosa enseñanza: cómo orar en el Espíritu
puede transformar tu vida. La oración en el Espíritu transforma vidas, transforma familias, naciones y generaciones. Y el primer punto es que el Espíritu te ayuda en tu debilidad. Y quiero que lean conmigo Romanos 8:26. Y tú me has escuchado decir que este verso para mí es un rema, es un ancla. Lo llevo prendido a mi corazón, porque sé que debo orar en el Espíritu, y este verso me enseña el poder de conectarme con el Espíritu Santo para que Él me ayude en la debilidad. Y todo empieza por ahí, cuando nos sentimos débiles, pero queremos orar, queremos buscar su rostro y su presencia, y es cuando el Señor aparece para enseñarnos esto. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo está dispuesto a ayudarte a caminar con Él, a vivir con Él, a empezar una nueva vida de comunión y oración con Él. Cuando vienes a su presencia y entiendes que Él te quiere ayudar, que Él te quiere consolar, que Él te quiere ministrar, entonces podrás darle lugar. Y es bueno recordar estas palabras de la Biblia, porque son un rema para ti cuando estás en ese lugar secreto y te sientes cansado. Te sientes agotado y frustrado y la carga del mundo parece estar sobre tus espaldas. Y no sabes qué decir y no sabes qué pedir y piensas que quizás lo que digas le puede ofender. Entonces puedes decir claramente, y quiero que este verso para ti sea un ancla como lo es para mí. Que lo memorices, que lo grabes en las tablas de tu corazón, que lo pongas como señales en tus frontales, que camines y vivas esta palabra. Porque la mayoría de veces quizás no vas a saber cómo debes orar, qué debes decir, cómo puedes pedir. Y no sientes que fluya la fe de tu vida, es allí cuando puedes tomar este verso y hacerlo el ancla de tu alma. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no sabemos, pero Él mismo escucha esto, oh alma angustiada y hambrienta, pero Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Desde lo más profundo del corazón de Dios, el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. ¿Y cuántas veces hemos gemido en la presencia del Señor? Como la mujer que está de parto, que gime cuando va a dar a luz, gime de dolor. Y ese gemido de esa madre está cargado de emoción y de fuerza, y está cargado de poder, porque es el mismo principio. Cuando gemimos en la presencia del Espíritu Santo quebrantados,
Es porque estamos a punto de dar a luz milagros en esta tierra. Y es por eso que hoy debes aprender a orar en el Espíritu. Porque tu familia, porque tu vida necesita ser transformada. Porque necesitas aprender que Dios tiene cosas preciosas para ti, pero que no hay otra forma de que esas cosas se hagan realidad en tu vida. Cuando lees la Escritura te darás cuenta que cuando Daniel oró por su pueblo y vino una respuesta sobrenatural para toda una nación, estaba orando en el Espíritu. Cuando Juan recibió la revelación de Apocalipsis, él estaba en el Espíritu. Necesitamos aprender a conectarnos con Dios en esa dimensión espiritual. Y en Judas capítulo 1, verso 20 dice: pero vosotros, oh amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Es un mandamiento del Señor. Debes aprender a conectarte con Dios a través de la oración en el Espíritu. Y el primer paso es entender que Él te ayuda en tu debilidad. Que cuando vayas a ese lugar secreto, lo que tienes que ir es con un corazón contrito, humillado, dispuesto a conocerlo, a entenderlo, a quebrantarte y decirle: Señor, no tengo ni siquiera palabras para decirte hoy, pero aquí estoy deseando tu presencia. Y es cuando ese verso de Romanos 8:26 se hará realidad en tu vida. Él vendrá a ayudarte en tu debilidad. Muchas veces no sabremos cómo orar o qué palabras usar, pero en esos momentos el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Él entiende nuestra debilidad, Él conoce las cargas que llevamos y nos capacita para orar conforme al corazón de Dios. Su intercesión va más allá de las palabras que puedas expresar. A veces es un gemido profundo, un clamor desde lo más profundo de nuestro ser, que el Padre escucha claramente. Y luego, cuando oras en el Espíritu, tienes acceso directo al Padre. Efesios 2:18 dice: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Te das cuenta de esto? Piensa en Jesús cuando estaba en la tierra. Él tenía sala de juntas todos los días con el cielo. La gente lo veía orando y gimiendo en un desierto o en un jardín, incluso en un templo. Pero lo que ellos no sabían es que Jesús en ese momento estaba en una sala de juntas con el Padre. Tenía acceso directo al trono sublime por la comunión con el Espíritu. Y hoy tú y yo lo podemos hacer igual. Por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. En Hebreos capítulo 10 y el verso 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Te das cuenta? Cuando oras en el Espíritu, Él no solamente viene a ayudarte en tu debilidad, como dice Romanos 8:26, sino que tienes acceso directo al Padre. Es como si pudieras estar en los brazos de papá.
del Padre Celestial, un Padre bueno que no se compara en ninguna manera con los padres terrenales. Por más grande, hermoso y fabuloso que haya sido tu Padre terrenal, no se compara con el Padre Celestial. Y cuando oras en el Espíritu, entonces puedes entrar con toda libertad a la presencia de Dios. No es un solo acto físico de pronunciar palabras, es un acceso directo a su trono en el Espíritu. Y nuestras oraciones llegan al cielo como un sacrificio agradable. Es como si el Espíritu Santo estuviera abriendo el camino para que nuestras peticiones lleguen a Dios sin obstáculos, alineadas con su voluntad. No solo puedes ir y que el Espíritu te ayude en la debilidad, sino que ahora puedes entrar al trono de la gracia, a la presencia misma del Padre. Eso pasa cuando oras en el Espíritu. Y es por eso que cuando entramos en su presencia, obtenemos las bendiciones del cielo. Su gracia y su poder, su gloria descienden como no tienes idea. Y esa gloria y esa unción que necesitamos para ministrar se hace realidad en nuestra vida. La oración en el Espíritu te fortalece. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El poder de Dios viene a tu vida cuando oras en el Espíritu. La gloria de Dios desciende. El fuego de Dios desciende, porque entonces tú te conviertes en un altar, como ese altar que un día restauró Elías para que el fuego de Dios descendiera sobre el sacrificio. El orar en el Espíritu te fortalece, y creo que por eso muchas veces la iglesia se hace débil, porque ni sus líderes, ni sus pastores, ni sus miembros oran en el Espíritu. Hacen vanas repeticiones, aprendidas quizás en un folleto, leídas en un libro. Pero orar en el Espíritu es entrar a su presencia y despojarse de todo y decirle: aquí estoy, Señor, en mi debilidad. Es entender que estamos hablando con el Rey de Reyes. Es centrar toda nuestra atención, toda nuestra intención en Él. Es desalojar de nosotros los pensamientos que nos hacen divagar. Es estar en su presencia conscientes que estamos hablando con Él, que estamos allí para ser ministrados y para ministrar su corazón. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La batalla espiritual que enfrentamos no es contra sangre ni carne. Es por eso que necesitamos orar en el Espíritu, porque no se trata solo de mis palabras o de mi esfuerzo humano, sino de dejar que el Espíritu Santo me fortalezca para resistir las fuerzas del mal. Cuando oramos en el Espíritu somos revestidos de poder,
y podemos perseverar en medio de las dificultades. Nuestra fe crece y nos mantenemos firmes en la batalla diaria, sabiendo que no estamos solos. La oración en el Espíritu renueva tu vida, tus emociones. Todo tu ser es transformado y lleno de gloria. Luego, orar en el Espíritu es alinearme con la voluntad de Dios. Primera de Corintios 14:15. Que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. En nuestra oración a veces no entendemos completamente la magnitud de lo que Dios quiere hacer con nosotros en este mundo. Pero cuando oramos en el Espíritu nos alineamos con su voluntad perfecta, incluso cuando no comprendemos nada. El Espíritu Santo ora a través de ti, ora a través de mí, para que los propósitos de Dios se cumplan. No se trata solo de mis deseos o necesidades, sino de rendirnos a Él, a lo que Él quiere hacer, confiando que su plan es perfecto. Y esta es la confianza que tenemos en Él, dice Primera de Juan 5:14, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero solo podrás pedir conforme a su voluntad si oras en el Espíritu. Como dijo Santiago, ustedes no tienen porque no piden. Y si piden, piden mal para gastar en sus deleites, oh almas adúlteras. Es tan impresionante esta enseñanza. Yo espero que la aprecies y la atesores en tu corazón, porque puede transformar tu vida. Cuando entiendas que la oración más eficaz y poderosa que puedas hacer es orar en el Espíritu, entonces tu vida tendrá un cambio total. Habrá un antes y un después, y todo a tu alrededor se transformará. Y la gente que te rodea comenzará a darse cuenta de la gloria que desciende sobre ti. Puedes pasar 1 hora o 2 horas hablando muchas cosas, repitiendo muchas palabras. Y Dios se agrada de cada esfuerzo que haces. Y aunque te equivoques, pero estás haciendo algo para el Señor, Él se agrada de ti. Pero debemos aprender a navegar más profundo en el Espíritu, como el Señor dijo a Pedro, boga mar adentro. No se trata solamente de que estés repitiendo oraciones aprendidas. Y Dios ha tenido misericordia de ti y Dios te ama. Pero muchas veces somos como aquel pueblo que describió Jesús, que con sus labios honraban a Dios, pero su corazón estaba lejos de Él. ¿Y cuántas veces te ha pasado a ti? Y me ha pasado a mí, que vamos a la presencia de Dios y estamos hablando muchas cosas. Repetimos salmos, oraciones aprendidas, pedimos muchas cosas, pero mientras estamos haciendo eso, nuestro corazón, nuestra mente están divagando en tantas cosas. Y entonces esa oración sufre estorbo, porque ni siquiera tú estás consciente de lo que estás pidiendo. Y sabes, Dios, que es tan bueno, ha suplido tus necesidades porque Él te ama. Ha bendecido tu vida porque Él te ama, incluso ha respondido a tus oraciones porque Él te ama.
Pero cuando entiendes esto, que la oración no se trata solamente de apartar un tiempo y de decir algunas palabras para quizás calmar tu conciencia, sino que cuando entiendes que la oración es el tiempo más precioso para ti y para el Señor, porque vas a hablar con el Rey y te haces consciente de que cada vez que oras y entras en el Espíritu con toda tu intención puesta allí, tus emociones, tus deseos puestos allí, toda tu fuerza, entonces la gloria de Dios descenderá y los cielos serán abiertos a tu favor. Solo quiero que recuerdes esto. Son los textos claves que hoy te enseñé. Debes orar en el Espíritu porque Él te ayudará en toda debilidad. Romanos 8:26. Debes orar en el Espíritu porque entonces tienes acceso directo al Padre. Efesios 2:18. Debes orar en el Espíritu porque esto te fortalece con poder. Efesios 6:18. Debes orar en el Espíritu porque esto hará que te alinees con su voluntad, a los planes de Dios. Primer carta de Corintios 14:15. Orar en el Espíritu no es una opción, es una necesidad. Es una necesidad para ti como hijo de Dios. Es lo que nos conecta con el corazón del Padre, lo que nos da acceso a la presencia de Dios y fortalece nuestras vidas en medio de las batallas diarias, lo que alinea nuestros deseos a los deseos de Él. Y mientras más ores en el Espíritu, más serás transformado conforme a su imagen y a su gloria. Y podremos vivir una vida llena de poder y de propósito divino. Dice Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Hoy te invito a que hagas lo mismo. Ora en el Espíritu y verás cómo Dios obra poderosamente en tu vida. Es la palabra de Dios viva y eficaz. No son las palabras de una persona, son las palabras del Todopoderoso. Y hoy declaramos que esta palabra será una realidad en tu vida, porque veremos ministerios, familias y personas cambiadas, porque entenderán que es tiempo de dejar de divagar, dejar de hacer oraciones superficiales, vanas y repetitivas, y entrar a su presencia, a gemir, a quebrantarse con toda intención. No sé cuánto tiempo vayas a estar en ese lugar secreto hoy. Puede que no sea mucho tiempo, pero debes entender que todo tiene un principio. Y aunque ese principio sea pequeño, tu postrer estado será muy grande. Debes empezar ahora, aunque solo sean unos minutos. Luego la gloria descenderá y Él mismo te enseñará y te encaminará en este camino tan precioso de andar en su gloria y en su poder. Que el poder del Espíritu Santo te revele esta palabra, se haga carne en tu vida y la gloria de Dios descienda como nunca antes. A ese Dios poderoso damos la gloria, la honra y el poder en el nombre de Jesús.